estamos grabando. Entonces, cualquier cosa que digan ahora, ustedes saben, va a quedar ahí en la nube. Eh, ¿Cómo están? En primer lugar, quisiera saber si están bien. Yo espero que sí. Muy probablemente, si no están bien, no lo van a decir a través de este medio. Así que la invitación es a que si tienen alguna dificultad, que sea familiar, ya sea para conectarse, para ver las clases, hacer las tareas, lo que sea, no lo digan al equipo, ¿sí? Le pueden escribir a los chiquillos, me pueden escribir a mí. En cualquier situación que tengamos que considerar para efectos de evaluaciones o lo que sea, nos mencionen, ¿de acuerdo? El año pasado creo que la gente estaba más sensible, incluyéndome. Estaba como muy atento, así como, oye, ¿alguien tendrá conexión a internet? Y creo que este año no lo pregunté, como que estamos asumiendo más cosas. Nos estamos acostumbrando a la pandemia y al contexto. Así que si alguien tiene problemas de conectividad, problemas para acceder a un computador o lo que sea, me avisa por interno a ver si podemos gestionar cosas con la universidad, ¿ya? Alguna ayuda o lo que sea necesario. Bien, primero que todo, la docencia es una actividad humana. Así que aquí estamos somos personas y hay problemas, y si hay problemas los trataremos de solucionar. Dicho eso, paso a compartir pantalla. Y quiero preguntarle al equipo, Stephanie, Ignacio, ¿qué le parecieron las tareas? Ay, me gustaron harto. Hoy tengo mi perro ladrando de fondo. Sí, sí, igual estaban buenas, la verdad, no me esperaba algo tan así. Pensé que iba a ser distinto. Pero me gustaron las tareas, estaban buenas. Me Sí, divertí leyéndolas algunas. sí. Miren, a mí me causó, o sea, creo que se sesgaron en dos ámbitos. Muchos hablaron del estrés, o sea, creo que hablaron de tres temas en esta publicidad. Hablaron del estrés, hablaron de como burla, bueno, tomando como burla un poco esto de los castrati, ¿ya? Habían varios de esos, y otros hablando de disrupción endocrina, como venta de alimentos orgánicos, como en ese contexto. Aquí quiero destacar algunos, no es que sean los mejores ni los peores, sino que simplemente son como representativos de los temas que vimos en las tareas. Entonces me gustó mucho este como extraído de sudor y lágrimas de universitarios usando bioquímica. Siento que es muy biográfica esta publicidad. Y este el de encuentro, libérate de encuentros vacíos por calores momentáneos, oxitocina líquida, para aquellos que necesitan una NAI, pero no quieren una relación, me pareció muy creativo. El del not cortisol, notable. Jugar con esto de, como el not mayo, sí, muy bueno. También quiero destacar en esta mañana, día lunes, el llama al 55 burro, burlándose un poco de lo que vimos en los comienzos de la endocrinología, como esto de la virilidad, ¿no? Inyectarse extractos de animales. Muy bueno. El antiestresol, y hay como dos perspectivas en contra del estrés, como vámonos por la meditación o peleemos contra el estrés. Así que, muy bien, chiquillas, chiquillos. Para quienes no lo saben, las tareas tienen un peso en la nota. Bien, pueden dar hasta 5 décimas en el trabajo de laboratorio. Así que hagan las tareas. No importa si están buenas o malas o si ¿verdad? Hay algún error grave, no importa. ¿Por qué las tareas? ¿Alguien se le ocurre por qué estamos haciendo tareas o no? ¿A qué apuntarán? Como pedagógicamente. Les cuento que cuando alguien hace algo entretenido o algo divertido, quiere para él, para sí mismo, para ella, puede generar como un aprendizaje más significativo. Cuando María José dice la creatividad, por cierto, la creatividad hay que ejercitarla. Nadie nace creativo, como que uno es creativo porque piensa en cosas, pero yo, en lo personal, yo considero que si ustedes hacen una actividad y les gusta y dan lo mejor de sí en hacer un meme, una publicidad, escribir un cuento, esos contenidos quedan. Eso apunta a un aprendizaje significativo. Así que ese es como el pequeño argumento detrás de esto. Por ahí algo comentaron en el chat. ¿Poder aplicar de alguna forma lo que vamos a aprender? Por supuesto, por supuesto. Una aplicación rápida. Ahora, quiero detenerme un segundo antes de irnos de lleno a las preguntas. Eh, Quiero hablar del laboratorio, la actividad de laboratorio. Así que voy a compartir esto. Pum, pum, pum. Todos ven lo que estoy compartiendo, ¿cierto? Un PDF bien feo. Ya. Miren, las clases son livianas. Como que los videos son simpáticos, no apuntan a que nadie se estrese, ya que conocimos del estrés. Estas clases que hacemos los días lunes también son para resolver preguntas bien simples. Las pruebas son muy fáciles.
tienen una semana para responderlas, pueden hacerlo con un libro de internet en la mano. La dificultad, como ya habían dicho nuestros ayudantes, está en la aplicación. Y creo que la parte dura del curso es el laboratorio. Así que aquí, aunque estén relajados una semana, denle siempre vuelta a la actividad de laboratorio, que se las voy a explicar ahora. Así que ocupen el azúcar que tienen en su sangre en este momento y presten la atención acá. Atención. Tururururu. Música de atención. La actividad de laboratorio consta de dos partes. Parte 1 y parte 2. La primera parte es... bueno, aquí hay como un importante que luego lo van a leer. Pero fíjense que es esencial para el laboratorio, primero, la generación de una propuesta. Esa es la parte 1, lo que está acá hecho. La propuesta experimental, aquí también dice propuesta experimental. ¿Qué es una propuesta? Una propuesta es decir, yo quiero hacer esto. Ustedes, antes de armar la actividad, tienen que decirnos qué es lo que quieren hacer. Para de esa manera establecer una retroalimentación. Porque imagínate que alguien quiere hacer algo que no está acorde a los lineamientos de la actividad, se le va a decir. Por tanto, es súper, archi, ultra, hiper, mega necesario que nos hablen de su propuesta. Y la propuesta por sí sola lleva nota. Entonces no es como que, algo hago 5 minutos antes. Eso va a estar malísimo. Una propuesta experimental, en verdad, es algo bien... me fui. Algo bastante pensado. Fíjense que tiene todos estos elementos. Lo que vamos a hacer en este curso, chiquillas, chiquillos, no es disectar el ojo de una vaca. Estamos muy lejos de eso. Lo que vamos a hacer es pensar cómo hacer la mejor actividad experimental. Y para ello hay varios puntos. Entonces, nos vamos acá. Primero deben presentar una introducción. En esta introducción deben cruzar 3 elementos. 1, contenidos de este curso. 2, elementos presentes en los planes en las bases curriculares, básicamente, lo que nos dice el ministerio que es lo que debemos enseñar. Y 3, un enfoque de diseño universal, o sea, apuntar hacia la inclusión en el aula, en este caso en el laboratorio. Eso del diseño universal, bueno, ustedes entienden los contenidos del curso, es cosa de ver los videos o las discusiones de las clases y están los contenidos. Por ejemplo, hormonas. Las bases curriculares están en internet, ustedes las pueden ver, de séptimo a cuarto medio, los contenidos. Estos los tengo impresos por acá. Ahora, el diseño universal establece una cuestión mucho, mucho más compleja. Mucho más compleja. Y creo que ahí deben dedicarse a leer un poquito. Luego lo miramos en la rúbrica y les puedo definir algunos detalles, ¿de acuerdo? Deben establecer objetivos pedagógicos. Y esos tienen características, por ejemplo, ser precisos, factibles, pertinentes, etc. En el superíndice, acá en el 5, ustedes se pueden ir a la literatura para ver las definiciones de todo lo que les vamos a pedir. Deben determinar factores barrera. Si de pronto se te ocurre un experimento, pero necesitas gran instrumental o cosas así, eso es una barrera. De pronto, si tu actividad es tan bacán que se articula con muchas otras asignaturas y tú puedes hacer como casi una feria científica, eso es como un facilitador, en el sentido que va a haber gente que te va a apoyar, podría potencialmente apoyarte y facilitar este trabajo. También tienen que identificar posibilidades de cambio y mejora en los aprendizajes. Y es porque nadie gasta un segundo en un colegio en hacer una actividad que no genere un aporte. Si los chiquillos en tu curso entendieron súper bien el sistema nervioso y está listo el sistema nervioso, ¿por qué vas a reforzar aún más el sistema nervioso? Entonces ustedes deben identificar en la literatura dificultades en un ámbito y sobre ese ámbito desarrollar la actividad. De modo que lo que ustedes van a producir es un tremendo proyecto de innovación. ¿Okay? Por tanto, se dan cuenta que tienen que cruzar muchos elementos: pertinencia con el curso, pertinencia con las bases curriculares, un diseño universal y aportar en algún conocimiento que haya dificultad, que se haya identificado dificultad. Y finalmente, esta propuesta que ustedes deben presentar debe mostrar un esquema de plan. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es durante 10 minutos inducir el contenido, o sea, hacer una introducción. Luego vamos a llevarlos a tal parte, luego vamos a sacar hojitas de los árboles, luego vamos a hacer como un esquema general de lo que sería. Todo esto es el 15% de la nota del curso. Ahí está un montón de literatura para que vayan a mirar. Y está además de decirles que nos pueden consultar al equipo, a mí, todo lo que necesiten. O sea, no entiendo algo, te lo decimos.
Por eso háganlo con tiempo. Cuando les queda tiempo el lunes y el jueves en la mañana, dedíquense a esto. La propuesta se entrega en formato PDF. ¿Qué necesitamos en la propuesta? Esto que está en esta rúbrica. Ustedes cumplen con esta rúbrica y pueden tener un 7. Bien, entonces fíjense, vamos a verlo muy rápido. Dice, componente de la propuesta. Presentas bien tablas, figuras, referencias, elementos básicos, apariencia, ocupas títulos, subtítulos, está ordenadito. Falta de ortografía, cada las penalizamos. Los errores ortográficos, gramaticales se penalizan. El día de mañana presentas algo a la UTP, en el colegio, da vergüenza, ¿no? Igual salimos de la Chile. Como que tú sales al mercado y todos dicen, oh, es de la Chile. Y eso como suena bonito, así que mantengamos el nombre bonito, ¿ya? El uso del tiempo. Entreguen en la fecha establecida. ¿Se dan cuenta? Elementos súper básicos. Luego vamos a aspectos estructurales. En la introducción deben mencionar aspectos de este curso, es decir, se vieron los contenidos, y aspectos relacionados con los elementos curriculares, ¿sí? De las bases, digo, de los planes y programas. Luego, introducción, aquí ustedes deben también mencionar el diseño universal de aprendizaje. Así que en esto nos quiero que nos detengamos un momentito. Fíjense que cuando uno habla de acceder a través, o sea, de participar de un proceso de enseñanza-aprendizaje con personas que están en un amplio rango de diferencias o de diversidades funcionales, entiendo distinto, escucho distinto, veo diferente. A eso me refiero. Tienen que ustedes mostrar o señalar diferentes formas de representar, expresar la información. Por tanto, en la introducción de esta propuesta, ustedes deben decir, por ejemplo, proponemos enfocarnos en un grupo que puede ser aquellas personas que están en condición de sordo-mudo para incorporar estos elementos. ¿Bien? Y las referencias que puse arriba, ustedes pueden ir al detalle de qué se refiere con la expresión, formas de implicación y modos. Deben ser explícitos. Y además, y este elemento es clave, la adaptación de instrumental de laboratorio. Todas y todos hemos ido al laboratorio, ¿cierto? Y hemos masado, hemos medido, y si se dan cuenta, la mayoría de las veces lo que ocupamos son nuestros ojos para ver la lectura de la balanza, o para ver la lectura de una probeta o de una regla, etc. Entonces, el ejemplo más fácil que yo les puedo decir es como pongamos regla con números más grandes, pongamos regla con símbolos en braille. A nadie le costaría hacer eso en un laboratorio de colegio, pero son elementos pequeños que apuntan hacia esta inclusión de las diversidades funcionales. ¿Ok? A eso va. Luego, si ustedes fallan en alguno de estos elementos, la rúbrica va descontando el puntaje. Junto con esto, fíjense, los objetivos se evalúan, que sean buenos objetivos, el señalar... Profe, ¿Sí? Dime. antes de que siga, es que con mi grupo teníamos una duda con respecto a eso porque, o sea, por lo menos estuvimos como tratando de saber de qué iba el modelo universal de aprendizaje y no se habla solamente como de estas discapacidades que puedan tener que ver como con la vista o con la escucha, sino que también habla de como capacidades diferentes de los niños para aprender, en el Sí, por sentido de que, cierto. por ejemplo, algunos son más visuales, algunos aprenden más como escuchando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la consulta es, ¿esto tiene que ir hacia las discapacidades, hacia personas que a lo mejor tienen, por ejemplo, no pueden ver y aplicar el braille, o puede ser a todo este espectro de necesidades distintas que tienen los estudiantes? Mira, muy buena pregunta. Aquí lo importante es que ustedes señalen en qué se quieren enfocar. Creo que es virtualmente imposible satisfacer todas las necesidades o todas las diversidades. Por tanto, ustedes pueden ser súper explícitas y explícitos en decir, queremos enfocar en niñas o niños que tienen dificultades en algún ámbito. ¿De acuerdo? Lo importante es que no hagan la actividad convencional, sino que explícitamente abran su actividad hacia este mundo de personas que son excluidas generalmente. ¿Ok? Lo que tratamos de incorporar con esto es un modelo social de inclusión y no un modelo de rehabilitación. ¿Ya has Profe, mencionado? Sí, dime. tengo una duda.
proyecto se debe realizar pensando en la presencialidad o también en como sistema online? Como ustedes quieran. Como esto queda solo en proyecto, Ok. ustedes lo pueden pensar en el desarrollo presencial. Si alguien lo quiere hacer online, mejor aún, porque lo podrían incorporar quizás en sus prácticas el próximo año si estamos encerrados. Ojalá que no. Ojalá que no. Bueno, los objetivos también tienen que ser precisos, factibles, etcétera. Esa descripción está arriba en el pie de página. Identificar barreras y facilitadores, posibilidades de cambios y mejora, el esquema y la referencia en app. Súper simple, esa es la primera parte del trabajo. Luego viene el portafolio, que es la segunda nota. Portafolio quiere decir, vamos a expandir esta propuesta. Es decir, vamos a desarrollar la propuesta. Ahora vamos a explicar qué es lo que queremos hacer con detalle. Bien, eso es el portafolio. Por tanto, el portafolio va a constar de una introducción, metodología, resultados, discusión, conclusión y referencia. ¿Qué se muestran resultados? Aquí todos preguntan, ¿qué muestran resultados si no lo voy a hacer? Los resultados es tu guía de laboratorio, es tu guía para el docente, son las fichas que quizás van a ocupar en la actividad, que no necesariamente debe ser mezclar aguas y quemar cosas. Una actividad práctica no necesariamente implica ocupar reactivos de laboratorio. Así que resultados, eso, es el cuerpo, es lo que tú luego vas a tomar y vas a ocupar en el aula. O pretendes ocuparlo en el aula. ¿Ok? Discusión apunta, por ejemplo, a decir, oye, en verdad es difícil hacer este trabajo porque estamos llenos de obstáculos. Hay más obstáculos que facilitadores. O bien podría decir como, esta actividad es ideal para abordarla con personas que tienen tal grado de diversidad funcional. Y ahí meter un poco de bibliografía y generar una discusión. También, como podrán notar, esta parte del portafolio, ahí están como los puntajes de cada elemento, está en esta rúbrica que es muy parecida a la de la propuesta, pero un poco más extensa, porque incorpora elementos en donde se evalúa, por ejemplo, que ustedes hayan incorporado adaptaciones de instrumental de laboratorio. Entonces ahí, resultado de tu actividad, dice, ok, y lo que pretendemos es modificar tales cosas. Así de simple. No sé si alguien más tiene preguntas de esto. Yo tengo una duda Dime, Melissa. sobre lo que estaba mencionando recién de que una actividad experimental en este caso no implica necesariamente, no sé, estar mezclando reactivos o como laboratorio, por lo que entiendo. O sea, podría ser como cualquier actividad práctica en que refuerce algún contenido. Sí, Como ese efectivamente. es el objetivo, no necesariamente realizar una investigación sobre Sí, algo. sí. Mira, te doy Ya. un ejemplo, Melissa. El año pasado un grupo quería abordar aspectos relacionados con el fenotipo y la evolución. Y querían plantar no sé cuántas generaciones de semillas, como muy Wilhelm Johansen. Y la verdad es que no era factible. Entonces, finalmente pasaron a otro elemento que era ocupar el Gene Bank, bajar secuencias génicas, comparar alineamientos de proteína, y era como un laboratorio in silico, como ir a la sala de computación y hacer la actividad práctica. Bonito, cortito, súper factible, y bueno, con toda una teoría de fondo. Pero como te das cuenta, ellos lo que están haciendo es algo in silico, y ni siquiera in silico porque sería como una simulación, sino que están haciendo un práctico, una actividad. ¿Ya? También pensando en que los colegios no tienen laboratorios siempre o laboratorios equipados. Yo trabajé en un colegio que no había laboratorio, así que no está de más como aterrizarnos al contexto. Por ahí en el chat alguien dijo algo. Ah, el Stefan. Ya, Profe, 29 de abril. Es un trabajo en grupo. profe, ¿Sí? Dime. en ese sentido, como de situarnos en un caso particular, es necesario como decir a lo mejor o plantear que estamos pensando quizá en un colegio, no sé, que no tiene laboratorio, a lo mejor tiene un acceso limitado a los computadores, como que Absolutamente. ya. Absolutamente. Fíjate que parte de la contextualización que siempre se presenta en la introducción, tienes que señalar el nivel. Entonces tú puedes decir, bueno, yo estoy en un primero medio técnico profesional, de estudiante de una especialidad de telecomunicaciones. Y nos sitúas, pum, lo contextualizas. ¿Ok? Así que, obvio, es muy necesario, muy necesario. Siempre da el contexto. Y claro, Stephanie dice, pueden ser los mismos grupos de seminario. Y yo creo que eso es muy conveniente.
por si hay una comunicación más fluida. ¿Qué va a mostrarles acá? Miren, les invito a lo siguiente. Cuando no nos estemos viendo aquí, así presencialmente, o sea, digamos, de manera sincrónica, lean esta cuestión, la rúbrica, y nos hacen preguntas. O me las escriben a mí. Y así podemos quizás orientar de mejor manera su revisión. Porque una lata que yo les lea la rúbrica en este momento. Espero que los elementos más macro hayan quedado claros. Todo esto se entrega en PDF y las fechas ya están señaladas. Un perro ladrando acá, perdón. Y eso. Ahí se evalúa creatividad. Así que vean todos estos indicadores, ¿ya? Y traten de tener un 7. Bueno, no sé si hay dudas y dejo compartir esto y me voy a las respuestas. Bien, vamos a hablar entonces de sistema endocrino. Mostramos un poco aquí algunas de las publicidades que hicieron. Por ahí me preguntaban hormona. ¿Cómo definimos hormona? Bueno, el video se ahonda, pero yo les sugiero que ustedes vayan, y no voy a decir esto, pero hay un libro en internet que ustedes podrían descargar, no digo que lo hagan, bien podrían hacerlo por su propia voluntad, eso que claro, no estoy incitando a que pirateen, pero sí que podrían hacerlo, pero ya no va de mí. Este libro es re bueno. El Constanzo es un libro de fisiología, pueden comprarlo, no es caro, pueden descargarlo, es ilegal, ustedes serían criminales, no yo. Y es un muy buen libro, se los recomiendo. Y ahí está esta definición, fíjense que es una sustancia química, que puede tener diferentes clasificaciones dentro, debido a su estructura, que secreta la circulación, que viaja hacia los tejidos, ¿cierto? Y que promueve diferentes respuestas fisiológicas. Estas son sintetizadas, como ya vimos, en glándulas. Eso con la hormona, como una definición bien cuadradita. Y aquí les quiero preguntar a ustedes, ¿en qué momento de la escolaridad se ven las hormonas? ¿Cuándo verían estos contenidos? ¿En segundo medio? Segundo medio. Muy bien, Yo lo vi en en segundo segundo medio. Sí, a la fecha se sigue viendo en segundo medio. ¿Y en qué contexto de segundo medio? Porque no hay una unidad de hormonas. Entonces, ¿asociado a qué procesos se ven las hormonas? Cuando se estamos Sistema viendo... nervioso. A mí en mi caso me lo Ujú. pasaron cerca con el tema de la sexualidad, así como educación sexual, aunque fue un poco escaso lo que fue como educación sexual, pero cuando tocamos el tópico, así como vamos a hablar de educación sexual, antes de hablar de educación sexual nos hablaron de las hormonas por todo el proceso hormonal en el que estábamos pasando. Súper. En efecto, debería haber asociado como a los cambios, al desarrollo sexual y a la regulación de la glicemia. Eso es lo que se explicita en las bases, bien, en los planes. Así que, ojo que es en segundo medio. Ahora, si ustedes se dan cuenta, no se pide ni ver ni estructura ni función celular. Entonces ustedes se preguntarán que por qué yo les enseño o les trato de presentar la función de las hormonas en las células. Y esto por varios motivos. En primer lugar, un profesor tiene que saber mucho más allá de lo que va a enseñar. Y segundo, pueden tener un conocimiento más acabado de procesos como, por ejemplo, la comunicación autocrina, que lo preguntaron bastante y lo vamos a ver hacia el final de esta clase. Bien. Aquí ya nos vamos de lleno. Las preguntas estuvieron orientadas, yo creo, en 5 temas principales. Primero, la función, que yo creo que se lo tienen que aprender muy bien. Si ustedes aprenden cómo funcionan las hormonas, sistema respiratorio, sistema digestivo, todo lo van a entender muy bien. ¿Ya? Así que hagamos un esfuerzo, nos sacamos las lagañas y prestamos atención. Y les pregunto a ustedes, ¿cómo funcionan las hormonas? ¿Son dirigidas a las células o interactúan libremente? Depende del tipo de hormona. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntanos. Por lo que ustedes hablaban también en la clase, hay hormonas que están dirigidas directamente a la célula y que tienen su acciones directamente en ella. Es un poco, creo que esa era la que era más lenta, porque había, creo que dependía, porque había hormonas que actuaban en procesos de activar transcripción de proteína o de algún
alguna cosa dentro de la célula. Entonces esas eran de acción más lenta. Y estaban las proteínas que tenían acción como, oh, no lo recuerdo, eran 3 tipos creo. Pero bueno, hasta ahí. Ya, mira, me parece súper bien tu respuesta, pero quiero enfocarla de otra forma, ¿ya? Entendemos que cuando hablamos de cómo actúa una hormona, me estoy refiriendo a que si una glándula secreta, ya tiró a la circulación sanguínea una molécula, esa molécula va así dirigida como corriendo hacia la diana, hacia la célula que la va a recibir, o simplemente va a interactuar por efecto estocástico. ¿Qué crees? ¿La lanzan como una bala? ¡Pium! ¿O bien así como un dardo? ¿O simplemente interactúa por probabilidad? Yo diría que es como probabilidad. Por lo mismo que pasa, por ejemplo, por dar un ejemplo, con la cromatografía cuando se purifican proteínas en bioquímica, como para asociarlo a algo. La cromatografía como que hace que la molécula que nosotros, o la proteína que nosotros deseamos se adhiera a la resina por cierta cualidad Ujú. que la resina va a tener. Y debería ocurrir como de la misma manera, porque Sí, o sea, sí, sí. sería hermoso si fuera como arco y flecha Mejido. y pum, listo, todo Sí, muy rápido. mejido. Claro, mira, en efecto, el fenómeno ocurre de manera estocástica, es por la probabilidad de unión. Es decir, si presentamos como esto no es. No están dirigidas, simplemente la hormona circula en la sangre y por la presencia de una estructura con la cual puede encajar físicamente y eléctricamente, va a haber una unión. Es decir, las hormonas actúan sobre proteínas, siempre van a actuar sobre proteínas, ya sean membrana, ya sean citoplasma, pero van a actuar sobre proteínas con las cuales tienen una afinidad. Existe el concepto de ligando y receptor. En este caso, la hormona va a ser un ligando y el receptor va a ser un receptor. Esta especificidad estructural es la base a la existencia del fenómeno de disrupción endocrina, que por ahí preguntaban. La disrupción endocrina ocurre por la similitud química del disruptor con la existencia de los receptores, por la implícita similitud que posee con las hormonas. Por tanto, las hormonas no son dirigidas específicamente a la célula diana. Eso así como pensando en el aspecto como físico, ¿no? De lanzar el dardo. Pero sí la compañera mencionó, y me hace mucho sentido, que por algún motivo está siendo liberada la hormona. Y detrás de eso, claro, hay un proceso más filosófico de pensar por qué el testículo secreta testosterona. ¿Para qué? Y la verdad es que en biología no nos podemos hacer cargo de los para qué o por qué. En biología las cosas son fenómenos que ocurren. Y si ustedes le quieren incorporar un para qué o un por qué, hablamos de procesos que son llamados teleológicos, que tienen una finalidad última. Entonces uno puede pensar, el hombre en la especie humana secreta testosterona para tener barba. ¿Eso estará bien dicho? No. El para no se incorpora. Por tanto, uno deja la teleología de lado, que es como verle el fin último a algo. Simplemente uno dice, la presencia de barba está asociada a la testosterona por cuanto esté secretada, etcétera, etcétera. ¿Ok? Saquen el para y los por qué respecto a los procesos biológicos. Y en ese sentido, si dejamos la pregunta, ¿cómo funciona la hormona? Lo único que podemos decir es que estas circulan libremente y que interactúan con las células diana. ¿Ok? Eso como un detalle como la comunicación de la ciencia. Ahora cuando hablamos de la forma en que funcionan las hormonas, estas pueden actuar de dos grandes maneras. Habíamos dicho que uniéndose a receptores de membrana o a receptores citoplasmáticos. Cuando hablamos de, bueno, ¿y por qué hacemos la distinción? ¿Habrán diferencias químicas en la hormona dependiendo de cómo actúe, si en la membrana o en el citoplasma? ¿Qué dice el público? ¿Serán iguales esas hormonas o tendrán alguna Son diferencia? diferentes. Son diferentes, ¿cierto? Cuéntanos. Yo creo, obviamente, queda relacionado con el tema si son hidrofílicas, aerofóbicas. Muy bien. Sí, de todas maneras. De todas maneras, imagínate una proteína de opción enorme, que vaya, pum, 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 y cruce la bicapa de fosfolípido, tiene que tener tiene que ser básicamente apolar, ¿cierto?
si tiene mucho hidroxilo y es una molécula polar, solamente se va a poder unir a un receptor de membrana. Entonces tenemos una gran diferencia. Es decir, ya podemos establecer que a priori una hormona del tipo esteroidal tendría receptores citoplasmáticos. En cambio, las catecolaminas o las proteínas de por sí tendrían receptores de membrana. Y a su vez, receptores de membrana de dos sabores. Receptor catalítico y aquí acoplado a proteínaje. Me imagino, y esto solo lo imagino, que a muchas personas en este momento les desagrada meternos tanto en la célula, porque quizás les evoca o bioquímica o biología celular. Pero no nos quedemos en eso, veamos lo lindo del proceso. Porque esto es hermoso. Si nos convencemos que es hermoso, es lo más lindo de la vida. Yo en las mañanas a veces me levanto sin mucho ánimo por la cuarentena y pienso, bueno, ¿qué me motiva hoy? Y yo pienso en receptores catalíticos. Y eso me sube el ánimo. Y bueno, vamos con receptores catalíticos. Fíjense que hay muchas proteínas que están insertas en la membrana que al recibir un ligando, en este caso una hormona, generan en su parte, en su dominio intracelular, un cambio que puede ser un cambio conformacional que conlleva, por ejemplo, una fosforilación. Oh, qué extraño eso, fosforilar. ¿Qué es fosforilar? ¿Alguien me podría decir qué es fosforilar? ¿Envolver con Agregar fósforo? un grupo fosfato. Súper, ¿cierto, Melissa? Entonces es como ir con un fosfato y decirle, toma, hazte cargo, y se lo pasas. Eso es fosforilar. Y fíjate que la fosforilación, cuando hablamos de la fisiología intracelular, implica prender o apagar procesos. Muchas veces está ahí la hormona o la proteína así, y viene alguien, le pone un fosfato, ¡pum! ¡Ay! Se activa y hace su actividad enzimática. Y si le saco el fosfato, se queda ahí. Le pongo fosfato y se activa. Entonces imagínate una proteína que esté inserta en la membrana, y al ser activada por un ligando, va a fosforilar a lo que esté adentro. Genial, entonces es como un switch. Le pongo algo, ¡pum! Fosforila y adentro ocurre magia, dentro de la célula. Entonces, en el caso de la insulina, que es lo que tenemos acá, tiene un sitio de unión, adivina a qué. Insulina, esa es pregunta de prueba, ¿cierto? Sitio de unión de insulina, se une la insulina y la unión va a conllevar un cambio conformacional que va a generar en el dominio intracelular, fíjate, la actividad quinasa, o sea, de fosforilación. Eso significa quinasa. Esta parte interna del receptor va a fosforilar una proteína. Como por ejemplo esto, mira arriba. Tenemos una proteína que es como un polerón enredado, actúa una quinasa, a expensas de la hidrólisis de ATP, le planta un fosfato. Y eso puede permitir que se prenda o se apague la función de esa proteína. Entonces, un receptor catalítico lo que va a hacer es actuar directamente sobre una proteína sustrato, fosforilándola, generando la activación de cualquier proceso. Y estos receptores catalíticos hay diferentes tipos: guanilciclasa, serina, treonina, tirosina, y estos nombres van a guardar relación sobre el aminoácido que van a fosforilar. Entonces, una tirosina quinasa, adivina qué fosforila. Tirosinas. Muy bien, tirosinas. Entonces, en verdad es bastante simple pensar en esto. Creo que es un modo. Ahora, lo no tan simple es preguntarle a ustedes, ¿a alguien se le ocurre alguna analogía con algún objeto o algún fenómeno cotidiano de un receptor catalítico? Todos pensando. ¿Qué cosa se parece a un receptor catalítico? Lo que me imagino yo es como, bueno, no recuerdo el nombre ahora, pero en una carrera, cuando se van pasando algo, ¿Ya? Como las como que postas. sí, ese algo que activa a la otra persona que está delante, que la hace correr. ¿Ya? Como Entonces, que cambia ese cambio conformacional de estar quieto esperando no me acuerdo cómo se llama, pero lo recibe y se activa y sale corriendo. súper. Entonces, Diego, a ver, ayúdame con esto. El primer atleta. El primer atleta es el sitio como de unión, ¿no? Y el ligando sería la posta. Entonces recibe la posta y la acción que sería salir corriendo, una cosa así, ¿no? O sea, todo el receptor sería el atleta. Lo que recibe es la posta y la acción, en vez de fosforilar, es como mover las patitas y sales corriendo. Sí, sí, Algo sí, por sí. el estilo.
Ya, súper, me gustó. No sé si alguien se lo... Gracias, Diego. Mira, muy rápido, muy rápido. ¿A alguien más se le ocurre alguna analogía cotidiana con este proceso? Ya, les puedo adelantar que en las preguntas de prueba ocupamos este tipo de estrategia. Hacer analogía. Puede ser como correos, Dale, a ver, desarrolla la idea. pero funcionaría mejor para una analogía para segundo mensajero. No, 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 entonces no. Es que sería como llega la proteína al correo, por así decirlo, eh, deja el paquete que se lo va a enviar a cierta persona o otro sector y se va y el correo hace la función de que como que entrega el paquete, pero por eso sería mejor como un segundo mensajero que como una catalítica. Ujú. Sí, ahí está como que te pasa al receptor acoplado a proteína G. Sí, yo me imagino como a cualquier cosa donde tú le pongas algo y genera un cambio. Incluso la cerradura y la llave, como que tú vas con la llave, la ponís, genera un cambio conformacional y se abre la puerta. Pero imagínate que al abrir la puerta matas al gato, no sé, algo así. Entonces genera un efecto dentro de la casa. Bueno, no maté el gato, perdón. Boté un florero, no sé. ¿Qué pasa cuando uno Schrödinger abre está una enojado puerta? con usted, profe. Schrödinger se enojó con Sí. usted. Bueno, imagina que detrás de la puerta hay alguien. Justo hay un espejo en la puerta por dentro y alguien pintándose los ojos, no sé, haciendo algo. Y tú abres la puerta, entonces trajo la llave, abre y le pega. Entonces abriste y generaste un efecto al poner algo. Así de burdo, pero así de simple y lo podríamos entender. Eso, chiquillas, chiquillos, es un receptor catalítico de membrana, la insulina. A todo esto, alguien por ahí que no sepa lo que es la insulina. Todos saben lo que es la insulina, ¿cierto? De hecho, la insulina es una de las pocas hormonas que explícitamente se pide enseñar en segundo medio. A revisarlo. Pam, pam, pam. Y ya. Y ahí tenemos entonces, fíjate, en un mono más feo, la insulina, el receptor, se le une el ligando, que son esas pelotitas de arriba, y lo que ocurre abajo, fíjate, actúa fosforilando. Y eso genera una respuesta dentro de la célula. Vamos a los receptores acoplados a proteína G. Esto hay muchas personas que yo creo que terminan la universidad y no lo entienden. Y está bien, porque es complejo. Así que no se preocupen. Pero lo importante es que ustedes como profesoras, profesores, el día de mañana, si llega el niño Mateo y te pregunta, profesor, pero yo no entiendo por qué, por qué, tú le digas, tranquilo, toma asiento, afírmate el asiento, que te voy a explicar lo que es la proteína G heterotrimérica. ¿Ya? Ok, en primer lugar tenemos que entender que existen receptores y existen efectores. Un efector es el elemento intracelular o de membrana que va a amplificar y que va a ser clave en el proceso. Entonces aquí hay dos nombres raros, la adenilciclasa, no se lo puse yo, no me hablen así, y la fosfolipasa C. Estos dos efectores van a ser activados o, y aquí, ojo, esto es potente, o inhibidos. Muchas veces una proteína G es una proteína G inhibitoria, que si tú la estimulas, cancela todos los procesos. Entonces hay proteínas G que son estimulantes e inhibitorias. Y eso se lo muestro al final de la clase con el caso del páncreas, que su regulación es finísima, finísima. Entonces, fíjense que estos dos efectores, que son elementos intracelulares que son enzimas, actúan sobre diferentes hormonas. No me interesa que sepan lo que significa MSH. Por lo demás, ¿alguien lo sabe? MSH. Bueno, solo para contarles, uno ve muchos sistemas, ¿cierto? Como sistema respiratorio, digestivo, pero hay sistemas que nunca van a ver ustedes en el colegio, como el de la melanocortina. La melanocortina es el sistema que permite la coloración. Entonces, es súper apasionante si ustedes se meten a mirar las palomas en la calle y te preguntas por qué coloraciones tan distintas. Bueno, ahí actúa el sistema de la melanocortina, que por lo demás también modula el metabolismo, el estrés, etcétera, etcétera. Y la MSH es la hormona estimulante de la melanina o de la melatonina. No me interesa que se aprendan los nombres y espero que no se los pidan a los estudiantes, porque eso no tiene ningún sentido. Solo quiero dejar en claro con esta tabla que estos efectores intracelulares actúan sobre ese montón de hormonas que ustedes ven ahí, que son de origen, muchos de ellos, hipofisiarios,
y otros no, como el glucagón que es pancreático. ¿Ya? Entonces, este mecanismo fosfolipasa C actúa sobre un montón, o sea, actúa junto con un montón de hormonas y el de adenilciclasa también. Entendiendo entonces que hay dos efectores intracelulares que pueden ser estimulados o inhibidos, quiero que miremos esta imagen. Y lo que vemos acá es una célula. No, no es célula, vemos tipos corriendo, ¿cierto? Algo así pasa dentro de la célula. Desorden, todo choca, todo corre, todo se interfiere, todo es muy probabilístico. Cuando ustedes ven una imagen de una célula y ven como los organelos solitos, eso no es así. Tenemos muchas proteínas, tenemos andamiajes de proteínas pegadas a las membranas y están ocurriendo pero, miles de procesos simultáneos. Es una locura. En ese universo de la locura misma, que es el interior de una célula, ocurre esto, que vamos a ver con detalle, así que entendamos lo que significa un receptor acoplado a proteína G. Y son las 12, escucho campanas. Tenemos la situación 1, en donde tenemos un receptor, que es así, una proteína GS, S significa estimulante, y adenilciclasa. ¿Qué era la adenilciclasa? Muy bien, un efector. Entonces, fíjate que el receptor lo que va a hacer es recibir y comunicarse con el efector que está al lado, y el efector hace las cosas porque es el efector. El receptor lo que va a hacer es, como buen receptor, recibir un ligando. Un ligando puede ser una hormona, podría ser otra cosa, no solo una hormona, podría ser un péptido, una citoquina. Hay muchas cosas más que difunden dentro del cuerpo que no vamos a ver en este curso, que quiero que sepan que existen. Prostaglandinas, citoquinas, interleuquinas, todo esto, ¿ya? Participan de regulación inmune, hormonal y todo tipo. Pero un ligando clásico es una hormona. Se une el ligando, y si se dan cuenta, en el 2, aquí aparece 2, hay un cambio conformacional en el receptor. Ese cambio conformacional en el receptor permite o faculta la unión de esta maravilla, que es nuestra proteína G heterotrimérica, con sus unidades alfa, beta y gamma. Esta es la subunidad alfa, la grandota de abajo, ahí, la grandota de abajo, y esta beta y gamma es la chiquitita. Como se faculta la unión de esta, bueno, hace lo que podría ocurrir probabilísticamente, que es, adivinen qué, unirse. Porque todo esto es probabilidad. Al unirse, genera un cambio conformacional en la subunidad alfa, que cambia su afinidad. En vez de tener este GDP ahí unido, sale y se une GTP. Esta unión de cambio de GTP, de GDP digo por GTP, no ocurre porque sí. Hay más proteínas que no están dibujadas acá, porque sería una locura, que permiten sacar el GDP y poner un GTP. Ese cambio, en donde ahora hay un GTP, permite la disociación de la subunidad alfa de la beta gamma. Y esta alfa, fíjense, se dirige hacia la adenilciclasa, estimulándola y permitiendo la producción del AMP cíclico, que era un AMP ciclado. O sea, la molécula en vez de ATP, el AMP tiene un fosfato y además está ciclado. Y se produce mucho AMP cíclico, muchísimo. Lo que permite entonces es amplificar la comunicación dentro de la célula. Luego, el GTP se hidroliza de GTP a GDP, porque tiene el GTP 3 fosfatos, el GDP 2 fosfatos, y eso genera un cambio conformacional que los desune, y todo vuelve al estado de la imagen 1 que aparece arriba en la izquierda. Esta es la acción de una proteína G heterotrimérica estimulante. Clásica. Presente. Bueno, ¿saben cuántos tipos de proteínas G existen en el cuerpo humano? Hay como 700 tipos distintos. Todos los procesos celulares, todas las células poseen este tipo de receptores. Así que si pasamos un cursito de fisiología mínimo a entender qué ocurre en estos procesos. En síntesis, se une un ligando, se faculta la unión de las proteínas G, eso hace que cambie el GTP por GTP, hace que se disocie la subunidad alfa, la alfa se va con el efector hace que se produzca AMP cíclico. Y esa es la adenilciclasa. Adenilciclasa es solo el efector. En este caso es una proteína G heterotrimérica estimulante.
Y ahí está, bien, dice efector. Tan, tan. Ya, mira, aquí arriba les puse el nombrecito de la proteína que permite sacar el GDP, cambiarlo por GTP. ¿Ya? Factores liberadores de nucleótidos. Vomitivo, ¿no? Pero entretenido. Veamos nuevamente el esquema, pero en chiquitito. Tenemos arriba el receptor. Fíjate la proteína G ahora cómo la dibujan, ¿no? Con las unidades así y la anililciclasa. Se une la hormona, el ligando. Eso genera, bueno, aquí no está dibujado que se van a unir, pero que la alfa se disocia, y ahora que tiene GTP, va hacia la adenilil y produce el AMP cíclico. Luego se preguntan, ¿y qué hace el AMP cíclico? Bueno, activa río abajo, y ese como concepto me imagino lo habrán ocupado en biología celular, río abajo, o sea, hacia abajo de los procesos. Finalmente, acciones fisiológicas dadas por la fosforilación de proteínas, porque sabemos que fosforilar una proteína implica su activación. ¿Ok? Así a grandes rasgos. Fosfolipasa C, esta imagen contiene un error, pero se lo muestro igual porque el GIF más entretenido que encontré. Fíjate que la subunidad alfa se disocia de la proteína G. Aquí dice Q. Q o S, ambas son ocupadas para estimular. La letra I implica inactivación. La diferencia entre ocupar S o Q es que la Q está relacionada con fosfolipasa C y la S con adenililciclasa. ¿Ok? En este caso, la subunidad alfa nuevamente se une, fíjate, a expensa de la unión de GTP, y produce inositol trifosfato, acá, que finalmente induce la liberación de reservorios internos de calcio que están acumulados en el retículo endoplasmático, como les habrá enseñado Rod, y eso conlleva efectos fisiológicos varios. Bien, fosfolipasa C. No sé si alguien tiene alguna duda. Pregunten, chiquillas, chiquillos. Mira, Yo tengo una duda. ¿Qué pasa después con...? Porque después que ocurre la reacción en que la subunidad alfa se conecta con la fosfolipasa C, en este caso, por ejemplo. ya. Ahí eh, lo... ¿Sí? ¿Qué pasa Continúa, con perdón. ella? ¿Llega a otra subunidad alfa o la subunidad alfa vuelve hacia el complejo? Sí, mira, la subunidad alfa vuelve al complejo y podrían ¿Ya? llegar otras. Hay dos procesos. Uno es regulación externa, que implica, por ejemplo, que siga llegando hormona, o el tiempo de unión de la hormona sea mayor, o se disocie. Entonces, tiene múltiples factores externos, desde la unión del ligando, pero también factores internos, como por ejemplo la llegada de una alfa inhibitoria. De pronto, si llega otro estímulo hormonal a la célula, puede ocurrir una inhibición. También esto está sujeto a procesos de feedback internos, que pueden ser negativos o positivos dependiendo del estímulo y de la célula en cuestión. Así que la regulación es muy fina, es muy fina. Y acá, nuevamente, este esquema está tomado del Constanzo, este libro que yo les decía. Fíjense, elegante, esquema, bonito. Entonces tenemos una versión inactiva, que es en ausencia del ligando, ausencia de la hormona, luego con la hormona, y la misma historia, se sale la subunidad alfa, alfa Q, ¿por qué? Porque es de inositol trifosfato de fosfolipasa C, en presencia de GTP, se une, y acá finalmente va a liberar calcio. Fíjense. Y la liberación de calcio, perdón, es muy, como dirían los antiguos fisiólogos, es muy brígida. Si tú pones calcio dentro de una célula, deja la escoba. El calcio siempre está secuestrado. El calcio no está libre por todas partes. El calcio lo tienen en el retículo, ahí está almacenado. Y la liberación de calcio conlleva múltiples fenómenos, como por ejemplo la liberación de vesículas. Por tanto, si tú le tiras calcio a la célula de pronto podría liberar vesículas y generar efectos locales, efectos endocrinos. Es de mucho cuidado la liberación de calcio. Por eso está controlada por un proceso tan complejo como la llegada de una hormona. Y aquí, Profe, sí, dime. en la imagen que mostró, ¿cuál era el error como para tenerlo en consideración? Dijo que tenía un error. Sí. ¿Quién puede pillar el error? La molécula alfa se mueve antes de estar unida al GTP. Mira, veamos el GIF de nuevo. Pam, 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 pam. GDP.
Claro. Es la asociación de GTP la que faculta la unión con la fosfolipasa. Y no es que llegue y se le una al GTP. Así que bien. Bien con eso. Bueno, esto un poco para mostrar lo que significa la amplificación. ¿Se acuerdan que les mostré que las hormonas están en muy baja concentración? Muy, muy, muy baja. Y sin embargo, los fenómenos fisiológicos son evidentes. Y esto se debe a la amplificación que ocurre en estas cascadas de segundo mensajero. Segundo mensajero es el AMP cíclico, es el inositol trifosfato. Primer mensajero sería la hormona. Entonces llega un mensajero a la célula. Primer mensajero. El segundo mensajero sería la molécula producida por el efector celular. En este caso, perdón, tenemos que la amplificación comienza con la producción de muchas moléculas de AMP cíclico. Y luego, dependiendo del efecto celular, va a generar muchas enzimas o productos celulares. ¿Ok? Bien simple. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna Yo tengo queja, una lo que sea. duda. Entonces, como para saber si entendí, la diferencia entre un receptor de membrana de tipo catalítico y un receptor acoplado a proteína G es que el catalítico como que tiene como que genera la acción de inmediato, mientras que el otro necesita este intermediario que es la proteína G. Exactamente, Melissa. La proteína G ocupa un segundo mensajero. O sea, no le basta que llegue la hormona, no. Que además tiene que hacer un show dentro de la célula, le sale al efector y que el efector haga una pega. En cambio, el catalítico, no. Pásame la hormona que yo hago el trabajo. Pum. Yo fosforilo, no te preocupes. Yo fosforilo porque recibí la hormona. En cambio, el otro es como, hey, que venga el alfa, que diga el efector, que es el coso. Entonces, claro, en efecto, la proteína G implica más pasos. Más pasos. Luego, para entender sinapsis, vamos a volver a retomar las proteínas G. Así que, ojo con eso. Bien. Esto un poco para mostrar qué pasa con los receptores que son citoplasmáticos. Ya dijimos entonces que un receptor del tipo citoplasmático es aquel que se va a unir a una hormona o un ligando de naturaleza liposoluble. Esteroidal. Permiso, chiquillo, y pasa por entre los fosfolípidos, ¿no? Y llega el citoplasma. Allí existe una estructura súper conservada de receptores. No sé si alguien conoce el concepto de conservado. Cuando hablamos en biología de algo conservado. No me refiero a conservar en alcohol y que no se pudra, sino que siempre es un contexto evolutivo cuando alguien habla de conservado. Entonces, por ejemplo, ¿Se yo te define por digo, los genes? ¿cómo, perdón? ¿Que se define por los genes? ¿Que está conservado desde ahí? Más que conservado por los ¿Es genes, genéticamente? es Que conservado se a través, mantienen, ¿cómo, perdón? Que se mantienen. se mantienen en el tiempo. Sí, sí. Eso es, que se mantienen en el Ah, tiempo. Conservado hace alusión a que el rasgo está presente a lo largo de un linaje. Entonces uno ocupa la palabra linaje y se imagina como razas de perro, la realeza española, no sé, un linaje, como individuos que descienden de otros en el tiempo. Un rasgo conservado es aquel que está presente a lo largo de un linaje. Entonces yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Los ojos, están conservados en el linaje de los tetrápodos, animales de 4 patas? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cierto? Porque uno se imagina un árbol evolutivo y uno piensa, bueno, yo estoy en alguna parte acá arriba, porque estoy vivo, pero probablemente bichos que están extintos también tenían ojos hacia abajo en el linaje, en el árbol. Eso es un rasgo conservado. Y las hormonas son conservadísimas. Y los mecanismos asociados a las hormonas también. O sea, si de pronto los peces tienen glándulas endocrinas y las mismas hormonas, es porque están conservados. Me quiero referir a ello porque estos receptores citoplasmáticos también están conservadísimos y presentan, fíjense, un sitio de unión a la hormona. Aquí está dibujado muy burdo con eso. Se puede unir la hormona. Y un sitio de unión al ADN. Estas son, es raro esto con zinc, ¿cierto? Los dedos de zinc. El dedo de zinc es una estructura proteica que le permite a la proteína unirse, aferrarse del ADN. Eso es un dedo de zinc. Son como, yo diría, bracitos de zinc. Permite unirse, anclarse al ADN, exacto. Entonces, si uno va acá el proceso en el lado derecho del esquema, vemos que se une la hormona, representada con un cuadrito,
El receptor dimeriza. Nueva palabra. Dimerizar. ¿Alguien sabe qué significa la palabra mero? Mero. M-E-R-O. Mero. ¿O qué otra palabra ocupa la parte mero? ¿Alguien sabe? Mero. Por ejemplo, polímero. ¿Qué es un polímero? ¿Qué es un monómero? Monómero es, mero significa parte, por tanto, monómero, una parte. Polímero, muchas partes. Un dímero, dos partes. Dimerizar es formar algo de dos partes. En ese sentido, los receptores citoplasmáticos se van a unir. Uno, hola, tengo hormona. Oye, yo también tengo hormona. Y se unen. Forman un dímero. Y ese dímero va al núcleo y se une al ADN con sus deditos de zinc. Y nos agarramos, ahí van de la mano, ahí están de la mano, y se agarran con sus dedos de zinc al ADN. Esta dimerización ocurre, luego ocurre la unión al ADN, pero no ocurre en cualquier parte del ADN. La clase pasada, ¿se acuerdan que hablamos de expresión génica? Bueno, en este caso, el receptor va a actuar como un factor de transcripción y se va a unir a elementos, a partes del ADN donde en efecto puede unirse, no se une en cualquier parte, porque no, se va a unir a lugares donde esta hormona esteroidal va a tener un gen codificado y se llaman sitios de respuesta a elementos, por ejemplo, esteroidales. Entonces, steroidal response element. Bien, elemento de respuesta esteroidal. Así se llama este fragmento del ADN. Y a partir de eso va a ocurrir lo que ustedes bien conocen de transcripción, traducción, formación de una proteína y una función fisiológica. Bien, muy distinto entonces a receptor de membrana, ya sea catalítico o mediado por proteína G. No sé si hay dudas, chiquillas, chiquillos. Yo tengo una, profe. Dime. ¿Siempre en este proceso se va a dar la dimerización para la acción de la hormona? Sí, y ¿sabes qué? No solamente con las hormonas. Hay factores, por ejemplo, imagínate un pez que está situado a hipoxia, poco oxígeno. Se van a transcribir genes de hipoxia, genes que van a, de alguna forma, permitir la sobrevivencia del animal en algún grado. Y esos genes se van a expresar porque hay proteínas citoplasmáticas que van a dimerizar y se van a unir y van a ir al ADN. Aparentemente la dimerización es un fenómeno súper común asociado a la expresión génica mediado por la unión de un ligando. Es muy común observar eso, de que algo dimeriza y se va al ADN. ¿Ok? Y, receptores, profe, sí. Y esta región, el SRE, está vinculada con, o sea, ¿cómo decirlo? Como está vinculada la región de recepción de este dímero, ¿está vinculada con la formación del dímero al final? ¿O se puede añadir en cualquier parte de la...? No, absolutamente. La formación del dímero permite el reconocimiento de este sitio de respuesta específico a esteroides. Entonces tú ves la cantidad de deditos que son los puntos de unión de anclaje, es todo específico. ¿Ves? Esto es muy lindo. Es solo una célula, dicen muchos. Es solo una célula. Oye, la célula es un mundo. La biología es muy linda. Ya, y aquí, ¿por qué yo hablaba de esto de conservación? Fíjense cómo diferentes receptores, estos son receptores intracelulares, poseen sitios de unión, poseen sitio de unión del ligando, la hormona, sitio de unión al ADN, y varían algunos elementos. También son, y esto, lo que estoy mostrando acá, son los elementos conservados. Muchas veces, esto lo van a ver en genética, un gen o una proteína está producido por la duplicación. Entonces se duplica un gen, de pronto no tiene función, y al estar liberado, sobre él actúan fuerzas evolutivas y generan variaciones. Así que eso para que le den una vuelta y se vuelen la cabeza. Bien, me preguntaron, y aquí van unas preguntas cabezonas que me gustaron mucho, si hay efectos transgeneracionales de la acción de disruptores endocrinos. Entonces, vimos disruptores endocrinos, ¿cierto? Por ejemplo, las organotinas, el tributilestaño, los PCB, etcétera. Hay muchas moléculas
Y la pregunta es si generan efectos generaciones después. Y la respuesta es que me puse a indagar y encontré que sí. Al menos hace 15 años ya se sabe que esto es así. Este trabajo, que sí se llama como acciones, o sea, epigenética transgeneracional de los disruptores endocrinos y la fertilidad de los hombres, de los machos, en verdad, es un artículo que tiene como 2.500 citas. O sea, lo han citado muchísimo y es un Science. Este Science aborda cómo un pesticida que se ocupa en Chile, por lo demás, y en gran parte de Centroamérica, que es la vinclosolina, que se emplea en las vides, también en el cultivo de kiwi, para matar hongos, por tanto es un fungicida, generaría efectos en los organismos. Quiero que miremos los gráficos. Vamos al gráfico A. Hay dos condiciones, ratoncitos control y ratoncitos con la vinclosolina. Y lo que vemos es la muerte de células en los testículos. En la F1, el F2, el F3, el F4. O sea, el efecto del disruptor es transgeneracional, hasta al menos aquí se pesquisó de la 4ª generación de ratones. Luego dice VOC, RVOC. Estos son cruces de la F2, la VOC, de hembras con machos o machos con hembras. Básicamente lo que tratan de indagar con estos últimos dos grupos es si el efecto es por la vía materna o por la vía paterna. ¿Ya? No va mucho al caso que nos metamos en cómo desarrollan estas cruzas. Lo importante es que quiero que vean cómo, por ejemplo, el número de espermios, que está acá, varía. Y siempre es mayor en el grupo control, incluso hasta la 4ª generación. Es decir, la 4ª generación no está expuesta a la vinclosolina, sin embargo, sí manifiesta los efectos de la irrupción a que estuvo expuesta la F0. Y luego dice la motilidad de espermios. La motilidad de espermios también es afectada hasta al menos la 4ª generación. O sea, la respuesta es clara. Sí hay un efecto transgeneracional de los disruptores endocrinos. Si ustedes se van a leer el artículo, podrán notar que logran pesquisar que esto se debe a un cambio a nivel epigenético, es decir, el disruptor modifica las metilaciones. Entonces aquí estamos cruzando epigenética, disrupción endocrina, sí, mezclando todo. Entonces ahora yo pensaba, de pronto hay un viñedo en Chile, extenso, hay viñedo en todas partes. Y, bueno, no en todas partes ya, no hay en el desierto. Pero ya, ahí hay mucho viñedo. Y de pronto ocupa la vinclosolina y hay roedores nativos. ¿Cómo afecta a las poblaciones? ¿Cómo va a dar una vuelta a cuáles son los impactos ecológicos a nivel de la ecología del organismo? Otra pregunta. Me pidieron ejemplos de comunicación endocrina, autocrina, paracrina, y creo que estamos súper claros y estamos de acuerdo que la disrupción, o sea, que la comunicación endocrina es muy fácil, porque estamos llenos de ejemplos. O sea, abrimos un libro y nos encontramos con que el cerebro genera hormonas, ¿no?, que hacen al torrente y que viajan como las adenohipofisiarias a todo el torrente. O vamos a ver en la clase de digestivo que el estómago también tiene función endocrina y libera grelina. También. El tema está acá con las secreciones que son autocrinas y paracrinas, y aquí quiero que nos metamos un poquito. Y para ello nos vamos a ir a nuestro amigo páncreas, que es lo que más uno ve en segundo medio. Atención con esta imagen. La imagen es como que da miedo, ¿no? O de respeto. Tenemos 3 tipos celulares en el páncreas. Al menos estos tienen función endocrina. Células alfa, beta y ahí dice delta. Células beta asociadas a la secreción de nuestra amiga bien querida insulina. Entonces, ¿alguien me puede decir cuándo las células beta producen insulina o secretan insulina? ¿Ante qué Con la estímulo? subida de azúcar en el torrente sanguíneo. Ya, muchas gracias, Constanza. Claro, si comimos, ¿cierto? Y el azúcar sube, deberíamos secretar insulina. ¿Y cuándo baja la insulina? ¿Qué hace bajar la insulina?
cuando el azúcar llega a niveles normales en la sangre. Ok, ¿y cómo ocurre eso? Ahí está lo que quiero que veamos. Fíjate que dentro del páncreas se censan los niveles de azúcar, de glucosa en particular. Y eso lo hacen las células delta. Esto jamás lo van a explicar en un colegio, ¿ya? Así que no se preocupen. Con suerte lo van a ver en la universidad. Porque es tremendamente específico, pero es un buen ejemplo de regulación autocrina y paracrina. Estas células están unas al lado de la otra, en los islotes pancreáticos. Por tanto, cualquier comunicación que haya entre ellos hace alusión entonces a una comunicación paracrina. Una comunicación del tipo autocrina es aquella en donde la célula secreta algo y lo percibe de sí misma. Entonces quiero que nos vayamos primero a ponerle nombre a estas cosas. Fíjate que los dibujaron con muchos cositos. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son proteínas G con 7 segmentos de transmembrana. Y eso les permite su caracterización. Por eso quien hizo esta imagen se dio la lata de dibujarlos así. Son 7 segmentos que atraviesan la membrana. A su vez, acá tenemos dos tipos, fíjate, dicen GCGR y MR y un número. Esto, así, son los llamados subtipos de receptores de somatostatina, que es algo que secreta la célula delta. Y los MR son receptores muscarínicos, que hay muchos tipos. Hay diferentes familias de proteína G. Ya podemos incorporar algunos contenidos y ver si esta célula, qué tipo de proteína G es. ¿Estimulante o inhibitoria? Estimulante. Estimulante. Estimulante, ¿cierto? Y estimulante, ¿mediante qué es efector? Adenilciclasa, fosfolipasa C. Primera opción. Adenilciclasa. Muy bien. ¿Y estas qué representan? Son receptores muscarínicos, pero son proteínas G. ¿Sobre qué efector van a actuar? ¿Son estimulantes o inhibitorias? Y si son estimulantes, ¿sobre qué actúan? Estimulantes sobre fosfolipasa C. Muy bien, Melissa. Muy bien. Entonces ya estamos incorporando los contenidos y estamos viendo que podemos ya caracterizar algunos elementos que ocurren a nivel intracelular. Y quiero que veamos entonces que esta célula delta no aparece en la imagen, pero libera somatostatina al haber altos niveles de glucosa. Entonces el páncreas percibe la glucosa, en particular la célula delta genera un cambio de polaridad interno como si fuera una neurona. Eso hace que se libere somatostatina. La somatostatina en el medio intercelular es percibido por las células beta. ¿Y alguien me puede decir qué genera en la célula beta? Un efecto inhibitorio. Ok. De la proteína G. Muy bien. O sea, activa la proteína G, ¿cierto? Y la proteína G tiene un efecto intracelular inhibitorio ¿sobre qué cosa? Adenilciclasa. Muy bien. ¿Y la adenilciclasa en qué proceso participaba? En la secreción, ¿cierto? La de producción insulina. de... Muy bien. Entonces, la respuesta correcta a por qué baja la insulina en algún momento del alza de glucosa es básicamente por la acción de la somatostatina de manera paracrina. Esa es la respuesta. Ese es el control fino. Por eso se deja de secretar insulina. Por ese proceso interno dentro de un órgano, dentro de un tejido, entre un par de células. Y a su vez la somatostatina, que libera la célula delta, es percibida por la misma célula. Entonces, los niveles de somatostatina están están finamente regulados. Se sabe que las personas con diabetes, con problemas con la secreción de insulina, presentan problemas en las células delta, en la secreción de somatostatina. Ahora, solo el 5% de las células pancreáticas son células delta. Eso te da cuenta de que su rol es principalmente de regulación del proceso. Y si queremos ver el resto del esquema, podemos notar que la somatostatina además incide sobre fenómenos como la secreción de acetilcolina y glucagón, y el glucagón también presenta una regulación del tipo autocrino en las células alfa.
Por tanto, regulación de glicemia, si lo vemos a nivel del islote, es tremendamente complejo y está mediado por proteínas G. Por eso es importante que conozcamos que existen estimulantes, inhibitorias y que participan de procesos de comunicación. Eso con esto. Y les dejo abajo, les recomiendo totalmente ese review. Está buenísimo, muy, muy bueno. El lenguaje es muy simple y creo que lo podrían entender sin ningún problema. Ya, y para ir terminando esta parte, alguien me preguntó, bueno, consecuencias del estrés para la salud humana. Y la verdad es que se ha estudiado en extenso, así que aquí les presento un review en donde solo la primera parte de la tabla aborda el efecto de los glucocorticoides sobre células T, células B y algún otro elemento del sistema inmune, ¿ya? Básicamente, al inhibir la inflamación y al inhibir o inducir la secreción de citoquinas, cambias todo el sistema. O sea, esto ocurre de la siguiente forma. Las hormonas del estrés, como el cortisol en particular, el estrés crónico, incide sobre diferentes tipos celulares como las natural killer. Y las natural killer secretan citoquinas que inciden sobre el sistema nervioso. Entonces se generan ciertos loops que van a afectar el funcionamiento del sistema inmune. El detalle por tipo celular, no es el caso de esta clase, lo podríamos ver cuando revisemos sistema inmune, ¿les parece? Pero aquí les dejo el review para que les den una mirada. Y siendo las, quiero ver la hora, 2:30, vamos a una actividad. Así que atención. Tómenle un pantallazo, por favor, a esto. A ver. No, adelante. Por favor, tómenle un pantallazo a esta cosa, porque lo voy a sacar. Y mientras tanto lo hacen, les cuento que vamos a trabajar en grupos y sin usar internet, más que solo para comunicarnos entre nosotros, nos vamos a hacer las siguientes dos preguntas. Siendo A y B dos estructuras, ¿cómo definirían una relación de feedback negativo y positivo entre ambas? Tienen que usar un lenguaje que pueda emplear en segundo medio. Y luego quiero que me den ejemplos no fisiológicos, o es decir, analogías cotidianas, de ambos conceptos, un feedback positivo y uno negativo. ¿De acuerdo? Espero que lo hayan copiado, pantallazo. Y vamos a hacer los grupitos. Somos 18, pero no contemos a los ayudantes ni a mí. Somos re poquitos. Vamos a hacer 5 grupos. ¿Ya? De 3. Y váyanse a sus grupos. Váyanse. No los quiero ahora. Váyanse, todos. Queda María José, queda Valeria. Hola María José y Valeria, no sé si están por ahí, tienen problema de internet.
Bien, estamos de vuelta. Y no sé si Ignacio o Stephanie quieren guiar esta parte sin intereses por cuanto estuvieron en algunos grupos, sin favorecer a nadie. Cachipún. Cachipún, ya, me gusta. Este que me dijiste que te voy a decir esta parte. Ya, Ah, ya. voy. Listo, ganó el cachipún interno. Stephanie, te voy a proyectar entonces o sea, voy a compartir la pantalla. Ya. Y con ustedes entonces, el show de Stephanie. Ya, a ver, voy a tirar al azar, ya. A ver. Si escuchan ronquidos de fondo, lo siento, mi hermana tiene la libertad de estar durmiendo hasta ahora. A ver, el grupo de Denise. ¿Qué pasa el grupo de Denise? Oye, toda la semana me están focuseando, ¿no? Pero sí, no nada contra ti, yo no, Voy a ver el siento al show. azar, de verdad. Nah. Ya, Oh. ¿cuál es el nombre de su grupo? Ay, hay que No pensar sé, había nombre. que No, ponerle nombre. no. Siempre se les pone nombre a los grupos para que se identifiquen. Ya, bueno, el Joaquín sabe el nombre de Bueno, nuestro actividad grupo. sin usar internet, 15 minutos, AIB es una estructura. Ese es el nombre. Muy bien, ya. Dígame, Stephanie. Que responda la 1. Que respondiera. Ah, listo. Denise, ¿quieres Ya, Joaquín, partir dale. tú? No, tú. Ya, poco más. Bueno, considerando que aquí fue difícil porque el enunciado nos plantea que A y B son estructuras. O sea, como que discutimos un poco de si A aumentaba, considerar esto de que si fueran, no sé, hormonas, si A aumenta o B aumenta, y existe esta relación directa o indirecta. Pero lo pensamos como estructura, entonces definimos que si un alumno de segundo medio nos pregunta qué es el feedback negativo y el feedback positivo, consideramos que este mismo ejemplo, si A es una estructura, va a generar, para el feedback positivo, si A es una estructura, un aumento en su comportamiento, en su actividad, va a generar o va a provocar un aumento en la actividad o en el comportamiento de B, como estructura. No sé qué hace esa estructura, B. Y viceversa. El aumento en la actividad del comportamiento de B va a provocar un aumento en el comportamiento de A. Y para el caso del feedback negativo, pensamos la relación inversa. O sea, si el comportamiento de A como estructura aumenta, provoca una disminución en el comportamiento de B. Y no sé, si B sensa este comportamiento de B bajo, va a aumentar no sé, su secreción o su actividad. Pero eso nos complejiza un poco el hecho de que son estructuras y no sé si Denise quiere aportar algo. No, compañero, está todo bien. Denise. Muchas gracias. No, es que cuando estábamos planteando la situación, en realidad estábamos como ya que no sabíamos cómo definirlo, porque no sabíamos como que si aumenta como la actividad, la secreción, la molécula, como que no sabíamos cómo definirlo, por eso nos demoramos en eso. Eso. Ya, pero está súper que hayan leído eso. Yo me acuerdo que el año pasado nadie leyó la parte de arriba de son estructuras y todos respondimos como si fueran variables. Entonces, súper bien que hayan leído que son estructuras y que se hayan dado una vuelta en eso, porque es que algo que de A, como lo decía Joaquín, porque estaba bien eso, como de pensar que hay algo en A que produce, puede ser eso, hace que aumente la producción de en efecto positivo. Y eso también los tiene que censar de alguna forma, porque es como un loop. Tiene que haber como una retroalimentación, no es lineal. Así que eso está súper bien. No sé si hay otro grupo que quiera responder esta misma, como para que después vayamos por la 2.
Bueno, voy a tirar al azar si nadie quiere hablar. A ver, el grupo de Constanza. Y me toca de nuevo, estoy seguro. Ay, qué pesado. El grupo de Nosotros no nos fijamos como en esto de qué puede ser la estructura, pero hablamos de que para el feedback positivo, la estructura A o la cosa A propicia que aparezca B, como sí, lo propicia. Y una vez que tenemos B también podría propiciar, o sea, no, en verdad propicia que siga apareciendo A, entonces, claro, es un loop de que ambas como que generan este efecto positivo de que exista más de la otra. Eso, y para el feedback negativo es como la misma lógica de pensar que A, o sea, aparece o aumenta A, y luego se propicia que aparezca B, pero B no propicia el que siga apareciendo A, entonces B inhibe o permite que disminuya A y por lo tanto también va disminuyendo B. Entonces una vez que como que ya comienza a disminuir todo, deja de aparecer A y también deja de aparecer B. Ya, ahí ustedes lo vieron como variable, como A y Claro, B, claro, variables. sí, no, que- porque que- como dije, no habíamos Ujú. cachado que eran estructuras. Sí, será como lo Un importante. clásico. O sea, gracias por la Sí. intención. Permiso, profe, me estoy metiendo. Pero mucha gente cae en eso. Y es normal. Normal. De hecho, si tú lo pones en una prueba, te va a pasar. Y creo que año a año se repite. Que no es lo mismo estructura. O sea, siempre vamos a pensar que quizás una molécula es una estructura. En este caso, para referirnos a esto del feedback, situarlos como estructuras secretoras, que por una parte son dianas, pero también o sea, son glándulas, pero también son dianas. Creo que eso se define a priori. Ya, ambas son dianas y ambas son glándulas. Creo que esos son conceptos que deberían incorporar de alguna forma en su definición. Pero eso, profe, siga usted. Yo- Ya, a ver, voy a tirar un grupo más porque igual como que han completado bien la actividad. A ver, el grupo de Milán. ¿En qué? ¿No está? ¿Sí? Sí, sí, mira, igual nos costó bastante igual como hacer la relación, porque como que, bueno, el tiempo igual lo encontramos cortito y primero conversamos qué entendíamos por feedback negativo y por feedback positivo. Y bueno, yo llegué como un esquema que se lo decía el ejemplo a Milan como la insulina y el glucagón, que la estructura A y la estructura B sí son distintas, pero no que como que afecten o sea, nosotros lo vimos así, que no afecte directamente uno a la otra, sino que cada una tiene su propio estímulo, que en este caso sería la glucosa, sea alta o sea baja. Por ende, una afectaría positivamente, por ejemplo, liberando insulina, y afectaría negativamente, no liberando glucagón, y al revés, y así mismo al revés. Eso, no sé si queréis complementar, Milen, con algo No, de es eso. que Que eso, no, como que eso nos llegamos. quedamos pegados con eso realmente, como Harto que rato, sí. queríamos ver una señal como un ejemplo no fisiológico y pucha, como que nos quedamos medio pegados en ese punto. Sí. Nos faltó creatividad. Ujú. Y bueno, la María José también estaba con nosotros y nos dio un ejemplo bastante claro, pero más como para el feedback positivo, que sería el tema de la fotosíntesis en las plantas, como la luz y la fotosíntesis funcionan de forma como positiva, constantemente como impulsando al otro a trabajar positivamente. Y eso. Ya, a ver, pero hay que tener como en cuenta que feedback es como que habla de una retroalimentación. Entonces, cuando hablan de feedback negativo o positivo, como que tienen que hacer la interacción entre A, B, pero también cómo interactúa B, A. Entonces, como que no solo ver
cómo, no sé, una variable hace que aumente positivamente en forma lineal, sino que ver cómo ese loop que se forma en un feedback, porque es una retroalimentación entre A y B y viceversa. Entonces, como para sintetizarlo de A y B, sería que A sintetiza algo, o sea, como un ejemplo muy general, que hace que aumente la producción de otra cosa en B, y esa producción va a hacer que aumente en A en el feedback positivo, por ejemplo. Y en el negativo al revés, o sea, A produce algo que en B hace que produzca más su producción de X cosa, pero eso va a afectar como negativamente en A. Y eso, así está el loop. Para la parte de ejemplo no fisiológico, como igual están diciendo que no tenían tiempo, voy a ver ¿Profe? quién se quiere ofrecer a decir. Sí. Profe, ¿puedo decir algo? Profe, ¿puedo decir una cosa? Sí. Oye, es súper común el feedback negativo. Súper común en sistema, de hecho, hay loop corto, loop largo, hay varias formas de feedback. Por ejemplo, control de la testosterona. Eso va entre cerebro y gónada, bien todo el tiempo. Entonces es el A y el B, cerebro y gónada. Pero el feedback positivo, los ejemplos son menores. Son más difíciles de encontrar porque no solamente implica un loop, sino que es un efecto que aumenta. Es como, te entrego algo, ya, gracias, yo te paso más, toma, más, no, más. Y la cuestión va aumentando, aumentando. Por tanto, el feedback positivo son algunos procesos muy puntuales. Yo les invito a que para la prueba, para la primera prueba, busquen ejemplos biológicos. Ya, véanlo con tiempo. Porque si no, todos se van a terminar copiando. ¿Ok? Eso. Ya Ya, están profe. diciendo algunos ejemplos en el chat. ¿Hay algún ejemplo? Lactancia materna y contracciones. Claro, el clásico oxitocina, ¿cierto? Ya ese se conoce. Pero también, por ejemplo, el potencial de acción, que ya lo vamos a ver en la próxima clase, también tiene un feedback positivo. Pero se los dejo ahí, identifíquenlo. ¿Sí? Como ejemplo. Ya. Y el otro, perdón, la Ah, vascularización sí. de los tumores. Se forma un tumor, una vascularización que tiene una perfusión sanguínea bastante errática. Vasos sanguíneos hechos con malas ganas. Eso genera un ambiente hipóxico, de poco oxígeno. Y la hipoxia induce más vascularización que crece de manera anómala, que induce más hipoxia, induce más vascularización, y el tumor crece. Por tanto, el crecimiento de los tumores está sujeto a un feedback positivo. Ya, eso, profe. Sigue usted. Ya, ¿quién se ofrece a hacer la 2? Responder la 2. ¿Alguien? ¿Un voluntario? ¿Voluntario? ¿Yo? ¿Nosotros? ¿Mi Ya, grupo? buena. Bueno, nos costó pensar en un ejemplo como de la vida cotidiana y lo que se nos ocurrió, bueno, se le ocurrió a mi compañero Elfi y que nos pareció bien, que era un ejemplo en el contexto pedagógico igual. Por ejemplo, un ejemplo de feedback positivo podría ser un niño que nunca hace su tarea y que un día decide hacerla, y yo como profe voy y le doy una sonrisa y le digo, oh, excelente, y le doy un premio, así como una carita feliz o una anotación positiva, y lo estimulo en el fondo a que el niño siga haciendo más su tarea para que lograr el objetivo de que ahora logre hacer su tarea siempre, como feedback positivo. Y como feedback negativo, un niño que, por ejemplo, está empezando a presentar una conducta violenta, no estimular esto, sino que tratar de, no sé si retarlo, pues no sería lo ideal, pero no favorecer esa conducta para que se regule y no siga manifestándose. Ese fue como el ejemplo en cuanto a conducta, muy de Pavlov, que lo que se nos ocurrió. Está muy bueno. Debo decir que el año pasado yo dije ese ejemplo. Así que maravilloso que se le haya ocurrido. Y sí, estaba bien ordenadito el loop, así que está buena la analogía. ¿Otro grupo que quiera responder? Si no, Nosotros, tiro al azar. Ah, ya, buena. bueno, con la chiquilla estuvimos hablando sobre como economía, en especial como el hecho de cómo el comercio, como por ejemplo sería la estructura A,
genera dinero, que sería como la estructura B. Y el dinero permite obviamente que el comercio se siga abasteciendo, cosas por el estilo, que generan nuevamente este ciclo. Y bueno, en el caso del feedback negativo sería como, no sé, una instancia en que también se puede ver económicamente. Por ejemplo, si el comercio genera dinero, pero ese dinero no se invierte en cosas para el comercio, no genera esa retroalimentación como no lineal, por decirlo así. Eso. Ya, en el primer ejemplo como que no me quedó muy claro cuál es la estructura B, porque como que me imaginé, sí, como... hablamos como de, también de, o sea, como en ese sentido, de que, por ejemplo, yo, para vivir, necesito trabajar. Y, y es trabajar para obtener dinero, que el dinero me permite vivir. Entonces, me llega el dinero y puedo seguir viviendo un mes más, pero tengo que seguir trabajando. Entonces, para vivir necesito trabajar, que me dé dinero y sí, se completa el loop. Entonces sería como comercio, personas, el comercio da dinero a las personas trabajan, algo así. Y con ese trabajo le da más plata al comercio. Es un poquito más largo que AB, podría ser como A, Mm. B y C. Como yo necesito vivir, entonces para vivir trabajo y lo que me da el trabajo es dinero que me permite volver a A, que sería vivir. Claro, el ejemplo que decía la Connie es como algo más específico de lo que yo decía. Igual está bien, hay procesos fisiológicos que tienen no solo A, B, sino que son A, B, C, D y muchos loops y múltiples loops. Y para el negativo hablábamos como de esto de como este problema que se puede dar ahora, por ejemplo, con que están prohibiendo que se manden deliveries como de cosas no esenciales. Entonces, por ejemplo, tenemos una tienda que vende cosas que no se consideran esenciales. Entonces, esa tienda que tenía su mercadería ya no vende cosas, no les llega plata y como no venden, tampoco pueden seguir comprando cosas para reponer su mercadería. Entonces, una vez que como que se puede ir la pyme a la vez y muere la pyme. No, qué triste eso. ¿Qué está pasando ahora? Sí, está bien, pero tiene más pasitos. Y sí, está bien. No sé si aquí me puedo meter un poco. Y ya estamos como a la hora de almorzar, así que varios yo creo que ya se quieren ir. Solamente decir que el ejemplo de la economía siempre lo ocupan también. Lo he visto desde el 2018 que lo sacan en esta actividad y es súper complejo porque si recibo plata, eso no me faculta vivir, o sea, yo puedo vivir. Muchas veces recibo plata, entonces trabajo menos. Creo que está muy sujeto a definir un montón de cosas respecto a qué es vivir, qué es ganar plata, qué es trabajar, para que te quede un ejemplo redondito. Imagina que lo estamos explicando a estudiantes de colegio, entonces eh, definir qué es ganarse la vida, definir qué es trabajar, definir qué es, esto es un tanto complejo. Quizás reducir este ejemplo económico a un sistema mucho más delimitado de decisiones, de necesidades, permitiría hacer una ejemplificación más limpia. Pero a priori no está malo, sino que, como les digo, es necesario reducir el sistema para dar un buen ejemplo. Un ejemplo que sea como universal. Pero bien. Voy a sacar, creo que para que participen todos los grupos, el grupo de Pia. Y estaba con el ejemplo que hicieron. Sí. Pero ¿cuál de los dos? ¿De positivo o de negativo? Los dos. Bueno, la Steffi nos ayudó con el de negativo, pero el de positivo es como un supermercado que en el momento había dicho cupones, pero pueden ser ofertas, como que te ponen ofertas, y las personas van a ir a comprar porque están en oferta. Entonces, como las personas van a comprar, el supermercado les va a tirar más ofertas. Eso sería como el primer positivo. Y el negativo que ahí nos ayudó la Steffi sería como una relación donde uno de los individuos en la relación tiene como problemas de afectividad, no sé. Entonces, como que tiene problemas y uno le da más cariño y el otro como que se va alejando más.
Como que mientras más cariño le da a una persona, como que otro más se aleja porque es como inestable. Qué triste ese ejemplo. Basado en hechos reales, una cosa así. Sí, la vida misma. La misma vida. La vida es un feedback. No a las relaciones tóxicas. Sí, de ahí también. Creo que todos los grupos participaron. Si es que no participó alguien. Eran 5 grupos, ¿cierto? Sí, eran 5. Súper, Yo creo que estamos bien. súper. Bacán. Gracias, Estefi. Un aplauso a Estefi. De nada. Bien. Y bueno, gracias a todos por la participación, a todas, a todos. Espero que den una vuelta a esto, a cómo explicar los fenómenos. Yo creo que todas y todos tenemos el feedback en nuestra cabeza. Sabemos qué significa, pero logremos ejemplificarlo, logremos definirlo, generar un marco para las definiciones. Creo que ese es un desafío, ya que nos queda pendiente. Y denle una vuelta a estos contenidos que repasamos el día de hoy. Creo que son súper importantes para entender las próximas clases. Y eso sería todo por hoy. Espero que tengan una linda semana, ustedes y sus familias. Profe, Estefi, sí, que quería hacer un aviso. adelante. El tema de las tareitas. Que vamos a poner como un plazo para que entregue las primeras 4 tareas, como van a llevar décimas. Yo llevo como contada cada tarea que hacen. Entonces, para las personas que no han podido entregarlas, tienen hasta la primera prueba, hasta la prueba 1 para entregar todas las tareas que deben. Y así yo los marco ahí, después con rojo los marco, no la entrego. Ya, para que se acuerden que igual sirven esas tareitas. Sirve mucho, mucho, mucho. Sí, ¿alguien habló por ahí? Si es que es que en el calendario sale como que la prueba, no sé si se entrega el 19 o si nosotros tenemos que entregarla como máximo, como límite el 19, o si se entrega Eso antes. es. No, hay un plazo máximo, lo puedes entregar el mismo día que nosotros la liberamos. ¿Ya? Ahora, ese plazo ideal es para que no haya superposición con evaluaciones. ¿Entiendes? Eso apunta. Pero vas a tener como una Profe, semana. ¿Sí? Dime. que con eso mismo yo tenía una duda, porque ya se supone que esta semana es la última clase que entra en la prueba. Ajá. Entonces, el lunes sería como la clase de consultas y todo eso, y después se publica la prueba. Idealmente la ayudantía hace antes. Estefi, tú ibas a comentar algo. Eso, que el cambio que le había pedido. Sí, de vamos a hacer la- un cambio con la fecha. Así que yo espero que hoy les podamos subir como el nuevo calendario. Pero idealmente la ayudantía va antes de la prueba. Siento que es necesario. ¿Sí? Y no se pierdan las ayudantías, son en general muy buenas. Y yo creo que esta ayudantía va a estar buenísima, muy necesaria. Porque en la ayudantía decimos las preguntas de la prueba y las respondemos. Así que tienen que estar ahí. Bueno, hay un comentario en el chat. Dice, pues carita sorpresa, sí. Ya, eso, oye, que estén súper bien. Ustedes, su familia, pasen lo bonito, de la medida de lo que se pueda. Si alguien tiene un inconveniente, nos escribe. Y eso, que estén súper bien. Ha sido un gusto. Profe, chao. No, profe, gracias. Chao, chao. Música de despedida. Adiós. Tun, 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 tun. Voy a cortar esto.